Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Brevemente, fue muy importante el paro docente en la jornada de hoy. Me parece que el último paro docente con esta contundencia lo podemos registrar ya cuando estaba terminando el gobierno de Alfredo Fellner. Además, no solamente el paro, sino la marcha docente también fue muy grande. Marcha que fue encabezada por la secretaria general del CEDEN y la comisión directiva, y paradójicamente no estaba la comisión directiva del gremio que nuclea a los docentes primarios, a punto tal que después de la marcha los docentes primarios fueron a la puerta de su gremio exigiendo la presencia de la secretaria general. Mientras todo esto pasa, en la legislatura de la provincia sigue la reforma. El viernes nos enteramos del borrador del proyecto que tiene elaborado el Poder Ejecutivo, que lo tenía desde hace rato, obviamente. Las versiones indican que este proyecto fue redactado en un importantísimo estudio jurídico de la capital federal. Puntualmente dicen las versiones que en el estudio de Gil Lavedra. Realmente nos sorprendió, y a mí me sorprendió obviamente para mal. Si bien es cierto, yo ya esperaba lo peor, pero esto es peor de lo que nos imaginábamos, porque no solamente está restringir las libertades individuales, sino también hay otras modificaciones en lo que tiene que ver con lo electoral que realmente me preocupan, como por ejemplo pretenden que el partido que gane, independientemente de la cantidad de votos, se lleva el 50+1 de la Cámara de Diputados, aunque haya sacado el 30% de los votos. Esto es grave, esto es retroceder 100 años en la historia y retroceder 100 años en la calidad democrática. A todo esto les recuerdo un hecho. Los convencionales en una comisión votaron para que un convencional no hable. Una locura. Recordamos también que 2 voces solamente se alzaron, no defendiendo al convencional, sino defendiendo a los jujeños que votaron para que ese señor esté ahí, me refiero a Gastón Remy, para que diga lo que está diciendo, ni más ni menos, que fue la señora Amelia de Dios y la señora Noemí Isasmendi. Nadie más habló. Nadie más habló. Aclaro, no me sorprende. Bueno, hoy vamos a seguir con este tema. Nos va a acompañar el presidente del Instituto de Derecho Federal del Colegio de Abogados de la ciudad de Rosario, el doctor César Grau, y le hemos invitado también a la señora convencional constituyente Noemí Isasmendi, que nos digan sus pareceres sobre este borrador que ya está en la mesa de cada uno de los convencionales. 30 segundos y estamos con ellos. Seguimos en esta sobremesa. Es consejero suplente en el Consejo de la Magistratura de la Nación, abogado, recibido en la Universidad Nacional de Rosario, profesor superior universitario, presidente del Instituto de Derecho Federal del Colegio de Abogados de Rosario, vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento a Magistrados del Ministerio Público en la Nación. Además es especialista y magíster en Justicia Constitucional y, atención, Derechos Humanos, Universidad de Bolonia, en Italia. César, gracias por venir. Bueno, muchas gracias a vos y al canal, Andrés. Noemí, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos por donde comenzaba. Me sorprende, porque si uno ve por dónde van las democracias modernas, por dónde va la civilización del siglo XXI, va por donde el poder se autolimita, se horizontalizan más las decisiones porque hay una mayor participación ciudadana, y en este borrador que mandó el Ejecutivo Provincial vamos a contramano. Sí, buena observación la que haces. Hay una especie de bifurcación en este proyecto de reforma constitucional. Por un lado se consagran algunos derechos interesantes de nueva generación, y por el otro se dan limitaciones a derechos que ya están consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, y además
en el ejercicio, digamos, de la regulación de estos derechos están los poderes del Estado, ¿sí? La versión clásica, ejecutivo, legislativo y judicial. Acá sale perdiendo el poder que tiene más cercanía a la voluntad popular, que es el legislativo, en desmedro del poder ejecutivo y del judicial, que se ven fortalecidos en este borrador de reforma que esperemos se pueda discutir, se pueda argumentar todas las cuestiones que están muy bien acá Noemí y otros convencionales están proponiendo, porque si no va a ser más que un avance, en muchos casos va a ser un retroceso constitucional, cosa que no quiere obviamente la población de Jujuy. Noemí, cuando Morales anuncia la convención, lo hace, y este para mí no es un dato menor, en el patio trasero de la Casa de Gobierno. ¿Sí? No lo hizo en la puerta principal, de cara a la plaza, de cara a los jóvenes, sino en el patio trasero. Y ahí dice Morales, sin ponerse colorado, va a ser la constitución más moderna del mundo. ¿Vamos hacia esa constitución? En principio hay mucho, dentro de este texto hay muchos eslóganes publicitarios, eso como para arrancar y decirlo, ¿no? Pero después una constitución moderna, y por ahí lo hablamos también con otros convencionales y con César en esta reunión de bloque que también tuvimos, un poco para escuchar sus aportes y demás. Una constitución puede tener los mejores derechos y las mejores normas y hablarnos de la felicidad hasta poder llegar a Marte, a cualquier planeta. Que todos los chicos van a ser felices. La felicidad, y va a parecer casi como un cuento, una caricatura, hasta simpsoniana, si se quiere, digamos. Estamos todos de la manito y todos felices. Pero después, en la realidad, se entrecruzan muchos derechos y garantías que tampoco están escritas, digamos, cuáles van a ser los artículos de las libertades y garantías que quieren ser suprimidos o modificados. Acá no está expresamente dicho. Dice un texto posterior a redactarse. No sabemos. Pero con todo lo que hay ya incorporado en el texto del proyecto oficial, están limitando muchas de las libertades y muchas de las garantías conquistadas y que tienen que ver con la lucha de los pueblos, ¿no? Y en este caso de Jujuy, que tiene obviamente una historia, digamos, en la conquista de derechos y para la libertad del país. Así que es un contrasentido todo lo que se dice, que sea moderna, en un punto de poder incorporar algunos derechos, digamos, de los que hoy se habla, de primera generación, de tercera generación y demás, pero no por eso es una constitución moderna de cara al pueblo y que nos garanticen justamente que sean convencionales a nivel internacional o que sean constitucionales a nivel de nuestra Constitución Nacional. César, yo tengo la sensación, y acá apelo a su condición de especialista y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, me da la sensación que hay un retroceso en cuanto a los derechos humanos. Inclusive me atreveré a decir que está en riesgo la libertad de expresión. En varios aspectos sí, y en varios aspectos también hay un retroceso en cuanto a calidad institucional. Por ejemplo, hay artículos que han pasado desapercibidos y que son más que luces amarillas, casi luces rojas. Hay una norma que permite la habilitación de que la legislatura puede delegar en el gobernador el dictado de leyes, es decir, normas con alcance legislativo. Acá se estaría derogando la división de poderes, ¿sí? Y dice, no solo en cuestiones de emergencia, porque a ver, cuando fue la emergencia nacional en materia de COVID, el presidente de la Nación dictó decretos de necesidad y urgencia, pero que son leyes. No leyes. Sí. Pero después tuvo que ser ratificado. Y después tiene que ser Congreso. ratificado. Bueno, acá en el texto que se propone, no se propone, digamos, ningún mecanismo fino previsto al respecto. Y lo segundo es que no solo para cuestiones de emergencia, sino que dice el texto para cuestiones de administración pública. Y ahora yo le pregunto a la audiencia, ¿qué cuestión de administración pública no es materia del gobierno? Es decir, que estaríamos hablando de cualquier cuestión, podría ser delegada, cualquier cuestión que debería ser materia de la legislatura se podría delegar en el gobernador. Entonces, ¿para qué se eligen legisladores, no? Y aparte hay otra cláusula de reaseguro que dice que el partido del gobernador se llevará la mayoría de legisladores automáticamente, independientemente del porcentaje de votos. Esta no es una cláusula muy republicana, ¿no? Muy democrática que digamos. Entonces, si en la aplicación
en la garantía, en los guardianes de la Constitución. ¿Quiénes son los guardianes de la Constitución? Los legisladores y los jueces. No estamos poniendo énfasis en eso, vamos mal. ¿Usted qué va a plantear esta tarde cuando se reúna con los convencionales? Bueno, una serie de inconsistencias en el propio texto constitucional, de contradicciones, porque por un lado se dice que se va a respetar, obviamente, la Constitución Nacional y los tratados internacionales a los que está suscrito nuestro país, del cual Jujuy forma parte y no puede desconocer. Y por el otro lado se están regulando cuestiones que son abiertamente contrarios a lo que dicen estos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, poner el ojo en eso y que se modifique. ¿Sí? Una reforma constitucional no es cuestión de todos los días. La última reforma creo que fue en el año 86. Es decir, estamos hablando ya de y fue una buena constitución la del 86. Casi 40 años, ¿no? Sí. Una constitución no se modifica cada 2 años, cada 4 años. Estamos hablando, esta constitución la vamos a tener, los jujeños la van a tener durante 20, 30, 40 años. Con lo cual debe hacerse el mejor esfuerzo posible. Y una constitución que nace sin consenso, cuando digo consenso es que la gran parte de los convencionales se sientan parte de este proyecto constitucional, no una imposición de una mayoría circunstancial que ponga un texto, porque ya nace como digamos, chueca, digamos, la reforma. Y hay muchas cosas en donde se puede mejorar. En el tema de controles, por ejemplo, se crea la figura del fiscal anticorrupción, pero el fiscal anticorrupción, si lo designa el gobernador, ¿qué va a controlar? Tiene que ser la oposición el que controle o el que designe ese representante. Yo tengo una disidencia porque lo escuché algunos referentes del bloque de la doctora decir los organismos de control tienen que estar en manos de la oposición. Y conociendo los políticos que tenemos, acá en Buenos Aires y en Santa Fe seguro también, yo creo que los órganos de control deben estar en manos de ciudadanos probos e independientes, que demuestren su solvencia moral y su solvencia técnica, pero no pertenecer a algún partido, porque si no pasan a ser botines de guerra. Bueno, la cuestión de elección popular de determinados representantes, ejemplo el defensor del pueblo, los fiscales, en Estados Unidos hay elección popular de fiscales y funciona bien. Nosotros copiamos mucho de Estados Unidos, pero se ve que copiamos las cosas que no les resultan bien a ellos, ¿no? Porque traemos como que institutos que los traemos a medias. Nosotros copiamos Alberdi, muchos institutos los trajo de la Constitución norteamericana, pero las cuestiones como por ejemplo la elección popular de los fiscales, pues representan los intereses de la sociedad. Y eso no está previsto. Ni siquiera está previsto que el representante de los fiscales del Ministerio Público salga del Consejo de la Magistratura. Directamente lo va a designar el gobernador. Debería salir del Consejo de la Magistratura. O elección popular o que salga del Consejo de la Magistratura, que aparte ese es otro tema, Andrés. El Consejo de la Magistratura tiene que ser un poco más abierto, porque la conformación actual directamente ya hay una mayoría automática. De 11 ya hay una mayoría, digamos, del partido gobernante. Esto no es lo que quiere la Constitución Nacional. Esta Corte, declaró la inconstitucionalidad del Consejo Nacional, porque no respetaba el equilibrio de los estamentos, el equilibrio de los distintos sectores. Entonces permitía la supremacía de un sector sobre otro. Entonces es un consejo ficticio. ¿Vamos hacia una constitución con nombre y apellido? Es lo que no queremos todos los jujeños. Creo que una constitución, como bien decía acá César, se proyecta una ley marco general, fundamental para un pueblo, para esta generación, para las venideras, 30, 40 años, y necesita legitimación, necesita el consenso, necesitan los acuerdos. Sin eso es una constitución viciada desde su nacimiento, desde el llamado hasta el día que se apruebe o no, pero me parece que si le ponemos nombre estamos perdiendo a los jujeños y jujeñas. Ahora, este borrador que ustedes tienen en su poder, el oficialismo tiene número. Para sacarlo tal cual está, ¿sería una constitución anticonstitucional? Una constitución inconstitucional respecto a la regulación nacional. A ver, la Corte la semana pasada acaba de invalidar normas constitucionales provinciales, bueno,
la semana pasada de la provincia de San Juan y hace unos días antes de la provincia de Tucumán, respecto al tema de reelección de gobernadores, en fin, de determinado punto específico. Una constitución provincial no puede estar en contra de de las grandes líneas nacionales, digamos, porque Jujuy es una provincia, las provincias son autónomas, no son soberanas. Es decir, que tienen que atenerse a un espectro, digamos, del derecho, por ejemplo, el derecho a la manifestación es un derecho que emana de la Constitución Nacional. El derecho a enseñar y aprender, en fin, un montón de derechos, artículo 14, 14 bis, y no se puede cercenar por medio de una norma provincial. Eso sería claramente inconstitucional. Hay numerosos fallos de la Corte, no solo de esta conformación, sino de cortes anteriores, que ha declarado y ha nulificado normas de constituciones provinciales. Sí, que en este sentido, que normas que restringían algunos derechos ya consagrados. Exactamente, sí, claramente. No puede. Por ejemplo, el principio de inocencia surge del artículo 18 de la Constitución Nacional, o el derecho a la propiedad privada. No puede una constitución decir lo contrario. Para dar ejemplos gruesos para que lo entienda el oyente, ¿no? No puede ir en contra. Y acá hay muchos artículos que claramente chocan se está legislando en materia de fondo. Ejemplo, para ser legislador provincial dice que no tiene que haber una condena por sentencia, digamos, firme. Bueno, ahora bien, esta condena por un delito doloso, un delito culposo, una condena, digamos, por un delito tributario culposo o un accidente culposo, inhabilita ¿por cuánto tiempo? ¿Por siempre? El que ya a lo mejor pasó 20 años, 30 años, también sigue, ¿no? Hay muchísimas cuestiones. O sea, entra que no están en la misma categoría un señor que pasó un semáforo en rojo que otro que mató a otro. Traía lo mismo, un delito culposo y doloso no están discriminados, con lo cual acá hay una cuestión donde se limitan derechos, hay, digamos, que poner el ojo, digamos, hay que poner un escrutinio estricto al respecto, porque el derecho a elegir y el derecho a ser elegido son derechos constitucionales. Ahora, Noemí, en base a lo que decía el doctor Grau, y conociendo el paño político de la provincia, quiere decir que con esta nueva constitución los candidatos eventualmente van a estar sujetos al humor de alguien del Poder Ejecutivo. Eso es lo peligroso, digamos, poner en el texto redactado algunas limitaciones que también, digamos, lo que yo vengo sosteniendo también, digamos, hoy la coyuntura es próspera para un partido político determinado, pero eso no significa que después también se les puede volver en contra, y acá perdemos todos, digamos, esta falta de equilibrio y la imposibilidad después de poder reformar una constitución rápidamente. Creo que es la vida institucional la que está en juego, y es ahí donde tenemos que poner el foco nosotros como observadores, y que estamos comprometidos realmente en que salga una reforma coherente, sensata, donde haya equilibrio de poderes, donde, digamos, dejemos de lado los privilegios, pero asimismo pongamos el foco o la atención en los lugares donde sabemos que se puede ir fisurando, si se quiere, el sistema democrático y republicano de Jujuy. ¿Está en juego el sistema democrático y republicano en Jujuy? Claramente. Lo que estamos haciendo es solamente constitucionalizar, poner en un texto lo que en estos últimos años estamos viviendo como provincia. Es solamente blanquear una situación donde los poderes, digamos, hay una centralidad de poder, digamos, del Poder Ejecutivo, y en este caso le estamos dando muchas facultades también a un Poder Judicial y a otros organismos, digamos, que van a tener la categoría de extrapoder. Y es ahí donde vamos a tener ¿Cuál sería el extrapoder? ¿El MPA, por ejemplo? En principio, como está planteado en este texto, sí. ¿Y el titular del MPA, según esta Constitución, lo elige el Consejo de la Magistratura? Lo designa directamente el Poder Ejecutivo. Lo designa el Poder Ejecutivo, donde todos los nuevos organismos de rango constitucional que está previendo este texto son designados por el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que estamos viendo es la suma de poderes para un sector, para un poder determinado. Con lo que les contaba César también, es debilitar uno de los poderes legislativos, que es la representación del pueblo. Justamente lo estamos eligiendo para que nos defiendan y establezcan leyes, digamos, claras para una vida en sociedad democrática. Y por otro lado, un poder judicial que va a tener también una suma de poderes
donde no se establecen plazos de duración, donde no se establecen límites, un consejo de la magistratura que va a tener la posibilidad de designación, disciplinamiento y remoción de los jueces. Hay una estructura que se está armando que es sumamente peligrosa para el justiciable, en primer lugar, para los empleados judiciales, que hoy también ven con alerta esto, y también para toda la ciudadanía, ¿no? Y para el libre ejercicio de la profesión de los abogados, ¿también hay un riesgo acá? El riesgo en todo el texto es que la imposibilidad de poder manifestar libremente, expresarnos en contra de lo que consideramos que son normas o leyes inconstitucionales. Esto es como una primera medida. Hay un desfasaje, si bien hay una participación del Colegio de Abogados, por ejemplo, en cuanto a la composición del Consejo de la Magistratura, pero si esa integración es cooptada, digamos, por los otros órganos del poder, se disminuye, digamos, las voces de los abogados que tendrían la voz técnica también para formar parte, ¿no? Y además de no estar incorporado todo lo que tenga que ver con una representación más popular, si se quiere, del sentido común, pero poniendo alguna observación respecto de lo que son las designaciones y remoción de los jueces. Estamos creando estructuras muy peligrosas que en algún momento, insisto, digamos, pueden ser prósperas para este momento o convenientes para un sector político partidario hoy, pero estos son, también hay cambios de ciclo que no sabemos para dónde se van a ir, la política es cambiante. Entonces debemos tener nosotros el cuidado para garantizar que todo lo que se normatice beneficia a la mayor cantidad de la población, no a un sector. Claro. César, usted agarraría un lápiz rojo, tacharía algunas cosas seguramente y al final diría, atención, se debe incorporar este y este instituto. ¿Cuáles serían? Bueno, lo que acaba de decir Noemí, el carácter vitalicio en el cargo de los miembros del Superior Tribunal, del Ministerio Público Fiscal, es algo que no se condice con un Estado democrático, digamos. Las constituciones que mantienen o los estados que mantienen este sistema es porque ya vienen con constituciones de antes. Pero, por ejemplo, Salta, el año pasado, acaba de modificar su constitución provincial. Y los miembros del Superior Tribunal duran 10 años en el ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es la justificación democrática republicana de un nombramiento de por vida vitalicio? No la hay. No la hay. Bueno, punto uno eso. Entonces empecemos por ser democráticos en los tres poderes. Un legislador tiene mandato por plazo, un gobernador también. ¿Por qué el miembro del otro poder, del Superior Tribunal, no tiene plazo? ¿Y por qué de estos órganos extrapoder, como se le denomina, o como cuarto poder, ministerios públicos, no tiene plazo en el mandato? Son cosas muy básicas. Debería estipularse un plazo determinado. Otra válvula de escape es lo que se llama, y que viene de Estados Unidos, lo que se llaman las enmiendas constitucionales. Sí. Supongamos que acá se detecta que se comete un error grosero, como lo que estamos diciendo, igual se aprueba. Bueno, las enmiendas permiten modificar un artículo determinado de la Constitución con un procedimiento mucho más abreviado, sin necesidad de convocar a convención constituyente. Lo hace el Parlamento. Lo hace la legislatura y después con una ratificación popular, ¿no? Se somete a la ciudadanía para que le dé el visto bueno. Esto sería una válvula de escape, porque mi temor, y el temor que es compartido con los convencionales que he tenido oportunidad de hablar, es que esto se plasme así a la fuerza, con una mayoría circunstancial, y después quede en un texto constitucional del cual va a haber muchos arrepentimientos. César, gracias por haber venido. Muchas gracias. Noemí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Creo que nos hemos ilustrado en muchísimas cosas. Hay otros tantos también que nos falta, pero lamentablemente el tiempo no nos da. Dios mediante, nos juntamos mañana nuevamente y ahora por favor quédese que ya viene Palpala Hoy.